si el doctor Alac quería hacer un brindis, lo podía haber hecho acá en Sarmiento 329, como lo hace todos los años, y en un lugar que es muy sensible para todos los argentinos. Julio Alac, ministro de Justicia, cerró el 2012 con una idea desafortunada por lo menos, y empezó el nuevo año con un escándalo, cuando trascendió el asado que organizó en las sombrías instalaciones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Se entiende de que el ministro es una persona que está al tanto del desarrollo de los juicios que se están desarrollando en la ESMA, específicamente, donde infinidad de testimonios, no solamente el mío, hablan acerca de los asados de la ESMA. Pasando por encima, digamos, la implicancia y la simbología que tiene la palabra o el hecho de los asados en la ESMA, que significan cuando un compañero fallecía o llegaba muerto del centro clandestino de detención, lo cremaban arriba de una parrilla en el campo de deportes de la ESMA. Y a esto ellos le llamaban los asados o los asaditos. Vamos a hacer un asadito con una o varias víctimas, ¿no? Alac, encima, quiso asegurarse de que la reunión para despedir el año fuese un éxito de concurrencia. Van informando a través de unos correos internos que había que ir con concurrencia obligatoria a ese lugar. Después, en otros lugares, los jefes directamente iban recorriendo la casa diciendo que había que ir. En algunos organismos les daban hasta cantidad de gente, cada jefe por lo menos tenía que llevar 2 empleados. Había jefes que decían sí o sí tenías que estar. Y yo creo que ya a esta altura del escándalo es tiempo de renuncias. Acá hay gente, personas, digamos, que no son ajenas a los hechos, no son gente que desconoce lo que ocurrió en la ESMA, que es nuestro más simbólico centro clandestino de detención. Estoy entre preocupada, consternada, enojada, indignada, la verdad, porque me parece que es un agravio a la memoria colectiva de los argentinos, ¿no? Un lugar que justamente ha sido reservado para el recuerdo, para el homenaje a las víctimas y que sea utilizado para una celebración de este tipo, dicen con la presencia de 2000 personas. Sinceramente creo que es un agravio a todos los argentinos. Me parece que Alac no puede permanecer en su cargo, es una actitud indigna. Vamos a decir que nos dio bronca, nos genera mucho dolor. Es el último lugar donde vimos a muchos de nuestros compañeros con vida. Ahora, la ESMA, ¿para qué está abierto hoy en día? Si usted quiere ir a un recital, va a poder entrar sin ningún inconveniente. Si quiere ir a ver a murgas, ¿usted se imagina una murga en Ipswich? Bueno, muy bien. Hoy nosotros en la radio, ya sobre el final del programa, recibíamos algo que por eso después fue creciendo, que era una tarjeta de invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a un acto en la ESMA, un acto de fin de año, que después, digamos, en la investigación terminó siendo lo que hoy nos ha escandalizado a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue este acto? Digamos, para alguno que a lo mejor todavía recién aterriza en lo que pasó. Sí, este acto fue lo que normalmente suele ser el brindis de fin de año de cualquier trabajo, digamos, ¿no? Incluso en este canal habrá habido. Claro, sí. En el Ministerio de Justicia todos los años se hace un brindis también, que normalmente está a cargo de los trabajadores de la justicia. Acá tengo, yo no sé si lo pueden mostrar. Sí, lo mostramos. Esta es la convocatoria a ese brindis, que como bien está marcado acá, dice Sarmiento 329, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el día jueves 27 de diciembre. Perfecto. ¿Correcto? Perfecto. Resulta de que de golpe aparece una circular del Ministerio. Esta cámara, ¿sí? Sí, que está muy borroneada, digamos, porque no tiene buena calidad, pero que dice Presidencia de la Nación, Prensa y Comunicaciones, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde dice de que hay que ir a la ESMA. Y dice, lo reenvío por si no han recibido este correo. De acuerdo a lo informado por la dirección, la concurrencia a esta actividad es de carácter obligatorio. En caso de tener algún problema, por favor, avísenme durante el día de hoy. Muchas gracias. La gente tuvo que ir obligada, por eso una concurrencia tan masiva, 2000 personas fueron, ¿correcto? Y se encuentran en el lugar con un asado. Chorizos, ahí está la invitación. Chorizos. Y sí, chorizos y, ¿cómo se llama? Y hamburguesas.
Lo cómico de esto es que yo me entero vía Europa. Me llamaron de Europa a decirme, hubo gente que concurrió al asado y se retiró ofendida por lo que estaba pasando, porque todos sabemos lo que significa la palabra asado en la ESMA. Por supuesto. Bien. Entonces, desde ese lado me llega la comunicación. Me pongo a investigar y veo que los compañeros de ATE Justicia hacen esta denuncia acerca de la obligatoriedad de tener que concurrir a este acto. Y en Google uno entra y hay información incluso oficial acerca de lo que ocurrió, donde un periodista, que no voy a decir el nombre, pero un periodista hace mención de toneladas de chorizos y hamburguesas y bebidas para el brindis, lógicamente, más los micros de transporte para llevar a la gente. Lo que, bueno, me hizo acordar, digamos, el tema de los punteros políticos, en el sentido de cargar a la gente en un micro, ofrecerle un choripán y un vaso de vino. En ese sentido, me extrañaba de que esto surgiese del Ministerio de Justicia, de un ministro de Justicia en esta actitud, digamos, ¿bien? Entonces, inmediatamente empezamos a denunciar esta situación. Inmediatamente la organización Hermanos de Desaparecidos repudió esta situación. También desde La Plata nos llegaron muchas adhesiones acerca de que repudiaban esto. Los trabajadores de ATE, y en función de esto es de que está programado para el día martes de la semana que viene, a las 12 del mediodía, un acto de repudio frente al Ministerio de Justicia. Le hago esta pregunta, ¿alguna vez había ocurrido algo similar ahí? De estas, o sea, a nosotros, digámosle, un asado en la ESMA, sí, ¿sabe cuándo ocurría? En 76, 77, 78, porque cuando nosotros, Carlos y yo, sobrevivientes de la ESMA, fuimos secuestrados el 18 de noviembre de 1978, Carlos estuvo secuestrado 2 años y medio, yo estuve secuestrado 15 meses, y cuando los guardias nos venían y nos decían hay un asadito, significaba que estaban cremando los restos de un compañero que había sido asesinado en la tortura, en la picana eléctrica, o había, en el momento que me iban a secuestrar, se resistió y lo mataron. O sea, el antecedente a los asados de la ESMA es eso. Hay 3 casos emblemáticos, se lo quiero mencionar. El caso de Rodolfo Walsh, el caso de Raimundo Viraflor y muy probablemente el de Norma Rostito también, que no son traslados de los típicos en el sentido de que llevan al prisionero vivo al avión y lo arrojan vivo al mar, sino que es gente que fallece en el transcurso de la semana o que es asesinada en el transcurso de la semana y no esperan hasta el día miércoles, que es el día del traslado, entonces lo incineran. Entonces, digamos, a eso le llamaban el asadito. Eso es el asado, el antecedente asado es eso. Realmente es espeluznante. Es espeluznante, pero es la verdad. El único antecedente de asados en la ESMA es eso. Ahora, si a nosotros nos preguntan si nos tomó de sorpresa como sobreviviente de la ESMA, como una agrupación de detenidos desaparecidos, vamos a decir que nos dio bronca, nos genera mucho dolor. Es el último lugar donde vimos a muchos de nuestros compañeros con vida. Pero si decimos sorpresa, tenemos que decir que no. Porque hoy en día, ese espacio para la memoria, la Escuela Mecánica de la Armada, que tendría que ser un lugar que interpela a los argentinos, donde se relate lo sucedido, se relate quiénes fueron esos 5.000 argentinos que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada y la mayoría de hoy en día están desaparecidos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué es lo que hacían? Para que nuestro pueblo también conozca cuáles son sus sueños, sus familias. Realmente, ¿por qué fueron secuestrados y por qué fueron desaparecidos? ¿Cuáles fueron las políticas en el sentido represivas que hubo en la historia de nuestro país? Y todo eso que les permite interpelarnos sobre el pasado, pero también viendo de las perspectivas del presente. En vez de ser eso, hoy en día, si uno quiere ir a la ESMA a ver eso, se puede encontrar que por ahí no puede hacer ningún recorrido. Sí, porque está cerrado o no hay guía, porque hay que sacar turno. Ahora, la ESMA, ¿para qué está abierto hoy en día? Si usted quiere ir a un recital, va a poder entrar sin ningún inconveniente. Si quiere ir a ver a murgas, ¿usted se imagina una murga en Auschwitz? Creo que nadie, cuando se lo pregunté a una periodista, me miró y me dijo, no, ¿cómo una murga en Auschwitz? Bueno, en la ESMA hay murgas. En la ESMA fue el lugar de entrenamiento para fuerza bruta. En la ESMA se puede hacer cursos de cocina.
Todas cosas que se pueden hacer afuera, pero que no es el lugar justamente donde se tiene que interpelar a los argentinos y crear una memoria. Entonces, obviamente, ¿cuál fue la consecuencia de todas estas políticas? Que un día agarran y dicen, hay que hacer un brindis. ¿Para cuánta gente? 2.000 personas. ¿Dónde la hacemos? ¿Dónde tenemos lugar para 2.000 personas? Y en la ESMA. Qué bárbaro. ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que se trata de un intento de banalización de lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Lo que se ventila en los juicios que se han desarrollado, en los 3 juicios relativos a la ESMA, el de Febrés, el segundo juicio y el tercero que se está desarrollando, donde hemos logrado conseguir que se juzguen a 86 represores por 800 casos aproximadamente. Lo que se está ventilando ahí adentro no es solamente la participación de los marinos en la represión, sino la participación civil. En este tramo del juicio de ESMA está Alemán, que fue secretario de Hacienda del gobierno de Martínez de Oz, sentado en el banquillo de los acusados. Yo creo que la profundización de la investigación acerca de lo que ocurrió, no solamente en la ESMA, sino en los 500 centros clandestinos de detención que hubieron en el país, tendientes a imponer un plan económico que hasta hoy seguimos sufriendo sus consecuencias porque todavía se sigue pagando la deuda externa de aquel entonces, es lo que se trata de banalizar con estas situaciones. Es un cambio de página, cerrar el libro, decir acá esto se acabó. Acá lo que tenemos es fiestas, tenemos brindis, tenemos asado, tenemos al payaso Cacatúa, donde llevan a niños de 5 años a ver un payaso en la ESMA, niños de 5 años, sin rememorar también que por la ESMA, que se la conoce como la maternidad clandestina más importante que hubo en la Argentina, llevan niños de 5 años a ver un payaso, donde hay un canal de televisión instalado en ese lugar. O sea, es una desvirtualización del contenido de lo que la ESMA tendría que ser. Indudablemente fuerte, porque el gobierno tiene un discurso de derechos humanos permanente en todo el tiempo, realmente, que, digamos, iría en contra de esto que ustedes describen de una manera que a más de uno sorprende. Bueno, lo que sucede es que el relato siempre se hace mirando en el presente, el relato del pasado se hace mirando al presente y al futuro. O sea, el relato el gobierno lo hace pensando el país que quiere construir. Entonces, como recién decía Carlos, lo que nos está planteando es que eso ya pasó, ya estamos en otro país. Y con eso legitima el gobierno, por ejemplo, que en este momento, un gobierno que se llama de los derechos humanos, tengamos más de 4.000 argentinos que están procesados por defender sus derechos. Y esto lo denunciamos como organismo de derechos humanos que somos. Nuestro rol es denunciar justamente las violaciones. En este país hay un informe que hemos hecho que desgraciadamente los medios no lo han dado a conocer con respecto a la criminalización de la protesta, y en el cual hay más de 4.000 argentinos, o sea, tenemos la base de datos en ese sentido, que están hoy en día criminalizados, donde, por ejemplo, desde el 2001 en adelante han sido asesinados por defender sus derechos 75 argentinos, de los cuales 35 han sido en estos gobiernos. Entonces, lo que nosotros decimos es, reconocemos, obviamente, como usted lo dijo al principio, que el gobierno de Néstor Kirchner en un momento tomó una decisión política, varió su posición histórica, porque hasta ese momento tanto ni él ni su esposa habían acompañado la lucha que durante 16 años hicimos para anular la ley de obediencia de vida, punto final, cambió su postura, dio el apoyo y se anuló las leyes y se abrieron estos juicios. Pero a partir de ahí tratan de generar un relato que no se condice con una realidad donde hay exclusión, una realidad donde hay desocupación, una realidad donde hay hambre, y que es heredera esa realidad de lo que sucedió en la dictadura. Porque si comparamos un país que hoy en día tenemos, el país que usted, que él, que yo conocimos cuando éramos jóvenes o adolescentes, con el país actual, vamos a ver las diferencias, y lo único que hubo en el medio fue la dictadura. Entonces, hay que cambiar, hay que contar la historia desde otro lado. Entonces, en vez de profundizar qué es lo que se hizo, en la ESMA, qué es lo que se hizo en cada uno de los centros clandestinos, qué pasó en la Argentina en esa época, obviamente, lo que se hace es decir, señores, acá no tenemos nada más que ver con la dictadura y iremos para adelante. En cierta forma,
hay una continuidad del discurso neoliberal de los 90, no miremos para atrás, miremos para adelante, porque eso permite también el reciclado. Si no, fíjese usted que hoy tenemos, siempre se habla de los medios, nosotros denunciamos la actitud de los medios en la dictadura, pero entonces decimos, así como tenemos que denunciar la actitud que tuvieron página 12 existía, Clarín y La Nación durante la dictadura, tenemos que denunciar también la actitud que tuvo La Calle, un medio cuyo director fue el actual canciller Héctor Timerman, que hizo acción psicológica a favor del golpe, o el paro. La tarde. O el paro que se convoca en febrero del año 1976 por las grandes corporaciones empresarias argentinas, justamente para legitimar el paro que se venía. Y uno de los el golpe que venía. Y uno de los convocantes, ese paro, fue la CAME con Cornilla a la cabeza, que hoy en día está ahí parado. Entonces, banalizar el pasado, no que la ESMA, que es el Auschwitz argentino en términos simbólicos, en vez de estar en el 100% en función de la recuperación, la construcción de una memoria de nuestro pueblo para transformar un presente, obviamente, en vez de que esté para eso, hoy en día está para desvirtuar lo que ahí se hizo y decir estamos en el mejor de los países. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes, vamos a estar cubriendo el martes. Le voy a agradecer, me haga llegar la lista que yo confieso no recibí porque nos va a... Perfecto. Vamos a dar difusión a eso. Le vamos a pasar el informe. Por supuesto, lo vamos a recibir, le vamos a dar la información que merece y les voy a agradecer mucho. No, al contrario. Yo les agradezco mucho. El martes entonces va a haber un acto de desagravio. El martes a las 12 en la puerta del Ministerio de Justicia, que es en la calle Sarmiento 329, van organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, la CTA Capital, la CTA Nacional y ATE Capital y Nacional. Ya les dije, varios organismos de derechos humanos, organizaciones de carácter político también nos acompañarán y bueno, esperamos que todos vengan a expresar el repudio a esta situación, considerando de que si esto, porque recién usted lo tenía de invitado a Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Si esto lo hubiese hecho Macri, si el asado en la ESMA lo hubiese hecho Macri, que entre otras instancias tiene incluso derecho porque es una instancia bipartita la ESMA, o sea, lo maneja el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad. Si quisiera ver hoy qué situación le hago por eso mismo se iba a preguntar este minuto final, porque el gobierno, los funcionarios no vienen acá, hemos invitado a LAC, hemos invitado al secretario de Derechos Humanos, acá no viene nadie de ellos por orden del gobierno. Si lo tuviera hoy a LAC, ¿qué le diría acá? Le pediríamos la renuncia, claro, como lo hemos hecho a través de un comunicado, tanto a él como al secretario de Derechos Humanos Fresneda. Si tuviera un poco de dignidad, tendría que renunciar. El acto del día martes, como usted va a ser un acto de reparación, de denuncia y reparación, por una reparación a cada uno de los compañeros que están desaparecidos en la ESMA, y en la falta de respeto del ministro Alac y del secretario de Derechos Humanos Fresnedas, no fue hacia nosotros, fue hacia los compañeros que están desaparecidos, fue hacia los familiares que siguen buscando a sus desaparecidos, fue hacia los sobrevivientes y hacia todo el pueblo argentino. Por eso lo único que le diríamos, que si tuviera un poco de dignidad, tendría que ya mismo estar presentando su renuncia. ¿Y a la presidenta qué le diría? Yo le diría a la presidenta que recupere el rumbo. Yo ingresé a la ESMA cuando ingresó el presidente Kirchner. 2004. En el año 2004. Aquel acto famoso. Exactamente. Ingresamos en primera fila con él. La verdad que teníamos una expectativa respecto de esa recuperación, entre comillas, de la ESMA que no condice con esto que ocurre hoy. Todos los que participamos de ese acto teníamos una expectativa acerca de que ese lugar iba a ser un lugar para la memoria, no para ser asado. Yo les agradezco mucho la presencia, además quiero decir esto, ya voy con Luis Gasulla, ¿no? Quienes están aquí además dieron testimonio de lo que sabían, no ahora, hace 30 años, cuando era dificilísimo hacerlo. Cuando era dificilísimo. Ahora, afortunadamente, se puede hacer. Y es valioso hacerlo. Lo hicieron cuando era dificilísimo. Y cuando mucha gente, que después fue funcionario de gobierno, iba a aquel juicio histórico de las juntas y le preguntaban y decían, a mí me trataron muy bien. Así que quería hacerles este reconocimiento, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. A ustedes.
Muy bien, vengo con Luis Gasulla. No tenía el gusto de conocerlo, Luis, y lo conocí a través de este libro fenomenal. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. El negocio de los derechos humanos. Lo tengo ahí, el libro mío, lo voy a mostrar. Es un gran libro que exige una gran valentía hacerlo, de alguien que se identifica con el tema de los derechos humanos, es decir, no es alguien que es un detractor. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, esto comenzó, desde antes de la llegada de Kirchner. Me parece que Kirchner leyó los vientos de cambio de la sociedad luego del 19-20 de diciembre. Adolfo Rodríguez Sá intentó también acercarse a las madres de Plaza de Mayo. De hecho, en las breves semanas en la que estuvo, recibió a Eve Bonafini. Eve Bonafini salió encantada de esa reunión. Sí. Y Kirchner tomó ese cambio de la sociedad que, luego de 10 años de menemismo, con el indulto y todo lo que había significado, deseaba una participación dentro de sus políticas de la bandera de los derechos humanos. Tenía que tener en su vereda a los referentes máximos de los organismos, como Eve y Estela, para que ese discurso no fuese contradictorio. Eve y Estela funcionaron como un escudo ético fundamental para sostener las políticas, algunas reaccionarias y, digamos, entre comillas, de derecha, económicas de estos años de kirchnerismo. Y la cooptación fue mutua. La reescritura del pasado fue de ambos, porque Eve y Estela no pueden desconocer que durante varios años, muchos años, o fundamentalmente durante la dictadura, nunca fueron recibidas por Kirchner cuando era ni intendente ni como gobernador de Santa Cruz, ni tampoco se preocupó realmente por los derechos humanos del presente con una policía provincial que era una de las más represivas en aquellos tiempos. Correcto. Inclusive en algún momento Néstor Kirchner, cuando era gobernador, aconsejó no hacer marchas a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Ahora, junto con esto nace un negocio fenomenal. Digamos, ¿hay idea de la millonada que se ha llevado Sueños Compartidos? El negocio es fenomenal exactamente porque no es solo económico, no es solo plata, sino es simbólico. Es el gesto, es sentirse de algunos referentes de organismos que pueden influir en las decisiones de poder, es sentarse en la primera fila de todos los actos públicos, es tener participación en el espacio, en la ex ESMA para hacer estas cosas que hizo el ministro de Justicia. Son un montón de cosas. Y van acompañadas de muchos recursos que otros organismos de derechos humanos desistieron de recibir y bueno, pasaron algunos casi al ostracismo. No están en las tapas de los diarios, de los periódicos, ni son recibidos por la presidenta cuando así lo requieren. Recordemos lo que pasó con las comunidades Cuom, que la fue a apoyar Nora Cortiñas y los echaron a patadas con jóvenes de la Cámpora hace 2 años. En relación con la fundación fue una idea, la construcción de viviendas en inclusión social, una idea, un sueño de Eve Bonafini, que llevó a la práctica el ex apoderado Sergio Joclender con maestría y genialidad, como dicen los propios ministros que formaron parte de ellos, y después fue el chivo expiatorio ideal a quien había que echarle las culpas. Es decir, los ministros sabían de esa maestría y genialidad por los negocios oscuros que daba pie, ¿no? Sabían no solo la maestría y genialidad de los negocios, sino de que también Joclender era una máquina de trabajar, estaba a las 26 horas del día, más de las 24, y realmente estaba comprometido con el proyecto. De hecho, cuando se van los Joclender, prácticamente Sueños Compartidos desaparece. Ahí está una complicidad de parte del gobierno porque se coloca, y un error también estratégico de parte de Eve Bonafini, que coloca a su propia hija, que no tenía idea de cómo manejar una fundación tan inmensa, que era, digamos, la fundación que más plata recibió de un gobierno, sin contar a la Fundación Eva Perón, que violaba sistemáticamente las leyes de construcción de obras públicas, porque jamás hubo una licitación, los convenios venían abrochados desde Casa Rosada, los empresarios que así levantaron las quejas a los funcionarios de turno fueron silenciados, como pasó en el Chaco, donde el negocio prosperó más que nunca, y en donde para el libro encontré algunos funcionarios que reconocieron que existía tasa de retorno, que había lavado de dinero, que muchos sabían, pero bueno, así sucedió. ¿Por qué se cae, digamos, esa maquinaria de corrupción? ¿Qué es lo que
detona el estallido con la ida de Jock Lender, que permite abrir la puerta a esta máquina de corrupción fenomenal. La ida de Jock Lender, en el momento en el que sucede ya, Jock Lender estaba ido, a mí me lo cuenta Alejandro Pitu Salvatierra, el ex líder de la toma del Parque Indoamericano, 15 días antes de casualidad. Y ahí, en el Indoamericano, comienza el fin de Jock Lender, porque el rol del ex apoderado fue poco feliz y también el manejo que se produjo en la fundación. Ahí, cuando se toma el Indoamericano, estaban instaladas las casas móviles con bien grande el cartel de Meldorec, donde se iba a hacer esa presentación con la presidenta de Brasil, que finalmente sucede unos meses después, en enero, en Casa Rosada. Y hubo una interna feroz en el que Jock Lender tiene la orden, o él da la orden, de resistir como sea los tiros, esa es la verdad. Y algunos señalan de que los primeros disparos, recordemos que en el Indoamericano fallecen 3 personas, provinieron inclusive del propio obrador de Piletones, enfrente del barrio. Esa es una de las razones. Otra, de la muerte de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía llegada directa con Jock Lender, o Jock Lender tenía, mejor dicho, llegada directa con Néstor, y ahí empieza a caer en desgracia, y después algunas advertencias internacionales que le hacen a la presidenta con el tema del lavado del dinero. Tengo la última pregunta, además, insisto, el libro de lectura obligatoria. ¿Eve de Bonafini sabía esto? No solo Eve sabía, había cosas que podía no saber. No solo Eve, sino gran parte del gobierno. Hubo una institución como la UIF que cajoneó un expediente presentado por exdiputadas de la coalición cívica casi un año. Hubo una justicia que a casos de militantes y de personas que denunciaron los desaguisados no las escuchó y les contestaban inmediatamente cuando se presentaban a algún organismo público que meterse con Eve, con Sergio Jock Lender, era ir contra la presidenta. Hubo una legislatura porteña que cuando Jock Lender pide más fondos a Macri, lo reciben los diputados del Frente para la Victoria prácticamente como si fuese un héroe. Hubo un poder cómplice que hizo la vista gorda por conveniencia o vaya a saber por qué. Luis, te agradezco tu presencia aquí, te felicito por el libro, por la calidad de tu trabajo y por la valentía que implica haber investigado eso y escribirlo. Muchas gracias, Nelson. A vos. Luis Gasulla, siempre digo esta frase, que no es mía. Me la dio una vez Bob Woodward, con quien compartí una experiencia periodística inolvidable, que la tenía en su escritorio. El periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a la sociedad más transparente y honesta. Es lo que este trabajo de Luis Gasulla refrenda. Quiero hoy en el final, por supuesto, referirme a este episodio muy fuerte. Estaban muy tocados Lorca y Panice, Fugman, y también lo que Gasulla nos hablaba de este oportunismo político que el gobierno ha implementado con el tema de los derechos humanos. Ustedes saben que el kirchnerismo tiene una característica. Hace del oportunismo una épica. Y entonces ahora la épica es la Fragata Libertad. La Fragata Libertad, que a la presidenta le importó poco o nada y a muchos otros funcionarios le interesó menos y nada. Ahora es el gran tema y el 9 tenemos la gran reivindicación de la Fragata Libertad y usted ve esta propaganda política con los marineros oficiales y demás de la Fragata Libertad, de los cuales el gobierno casi ni se ocupó. La tripulación de la Fragata Libertad tuvo que resistir casi a rifles, con lo poco que tenía, que no le abordaran el barco y se lo llevaran para fuera del puerto. Pero ahora es la épica de la Fragata Libertad. Lo mismo el tema de los derechos humanos. Voy a contar una anécdota. Y por supuesto voy a decir algo que marcaba yo al principio. Y se dijo aquí. Yo reconozco como algo muy valioso del matrimonio Kirchner el haber puesto en agenda el tema de los derechos humanos para avanzar con los juicios, que tienen muchos otros héroes. Hay un gran héroe de los juicios por la verdad y de la anulación de las leyes de punto final y evidencia de vida, como fue el entonces juez federal Gabriel Cavallo, que produjo un fallo decretando
la inconstitucionalidad de las leyes y su nulidad, que fue fundamental para lo que hizo el kirchnerismo. Pero obviamente estaba claro que tras esa tarea había un uso político notable. Y cuando digo un uso político, hago mención a un uso electoralista para acumular poder. Y en ese contexto fue aquel acto de la ESMA, del cual se hablaba aquí en el 2004, 24 de marzo del 2004, donde Kirchner cometió una gran injusticia, porque dijo: le pido perdón en nombre del Estado por lo nada hecho hasta aquí. Y en realidad había mucho hecho, con todas las cosas criticables que había tenido el gobierno del doctor Alfonsín. Yo también critiqué las leyes de impunidad, pero había habido un juicio que fue histórico. Y hay una anécdota poco conocida, porque Néstor Kirchner después, cuando se dio cuenta de la barrabasada que había dicho, de la injusticia que había cometido, lo llamó a Alfonsín en privado para pedirles disculpas. Y Alfonsín, Kirchner le dijo, palabras textuales: mire, le pido disculpas, ¿está enojado? Y Alfonsín le dijo: no, no estoy enojado, estoy dolido, no por mí, sino por los muchos que arriesgaron su vida en aquel momento del juicio de las juntas, en los cuales era muy difícil hablar. Por eso que cuando uno ve hoy lo del asado en la ESMA, lo que contaban de la ESMA, que ha sido apropiada por algunas organizaciones de derechos humanos, porque en el tema de los derechos humanos el gobierno tiene hijos y entenados, uno claramente ve cómo se desnuda la realidad. Cuando yo digo este es un gobierno oportunista, que hace del oportunismo la épica, digo estas cosas, que muchas veces no se creen, pero que finalmente aparecen como elementos de la realidad. Y esta sobreactuación de los derechos humanos del gobierno es permanente. Y está claro que sobre esa sobreactuación en un momento se les va la mano, que es lo que ha hecho ALAC. Nadie conoce nunca de ALAC ninguna cosa importante o trascendente que haya hecho en el campo de los derechos humanos. Y comete esta barrabasada. Como se dijo aquí, utilizar la palabra asado en la ESMA es rememorar las principales atrocidades de la ESMA. Solo un ignorante, y lo digo no peyorativamente, sino descriptivamente, pudo haber hecho lo que ha hecho hoy, o lo que se ha conocido que hizo el ministro ALAC, que por supuesto debería ser echado rápidamente, si es que hay esta consubstanciación con el tema de los derechos humanos. Lo de ALAC demuestra ese uso político, desnuda esa realidad que muchos no quieren ver y marca algo que el gobierno debería aprender, señora presidenta. Aquella famosa frase de Abraham Lincoln que dijo: se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo. Se puede engañar a una parte del mundo durante todo el tiempo. Lo que no se puede hacer es querer engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es lo que el hecho de la ESMA, protagonizado por el ministro ALAC, demuestra. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Si el doctor ALAC quería hacer un brindis, lo podía haber hecho acá en Sarmiento 329, como lo hace todos los años, y en un lugar que es muy sensible para todos los argentinos. Julio ALAC, ministro de Justicia, cerró el 2012 con una idea desafortunada por lo menos, y empezó el nuevo año con un escándalo, cuando trascendió el asado que organizó en las sombrías instalaciones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Se entiende de que el ministro es una persona que está al tanto del desarrollo de los juicios que se están desarrollando en la ESMA, específicamente. ¿Se imagina una murga en Ipswich? Bueno, muy bien. Hoy nosotros en la radio, ya sobre el final del programa, recibíamos algo que por eso después fue creciendo, que era una tarjeta de invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a un acto en la ESMA, un acto de fin de año, que después, digamos, en la investigación terminó siendo lo que hoy nos ha escandalizado a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue este acto? Digamos, para alguno que a lo mejor todavía recién aterriza en lo que pasó. Sí, este acto fue lo que normalmente suele ser el brindis de fin. Para despedir el año fuese un éxito de concurrencia. Van informando a través de unos correos internos que había que ir con concurrencia obligatoria a ese lugar. Después, en otros lugares, los jefes directamente iban recorriendo la casa diciendo que había que ir. En algunos organismos les daban hasta cantidad de gente, cada jefe por lo menos tenía que llevar 2 empleados. Había jefes que decían sí o sí tenías que estar. Y yo creo que ya a esta altura del escándalo es tiempo de renuncias. Acá hay gente, personas, digamos, que no son ajenas a los hechos, no son gente que desconoce lo que ocurrió en la ESMA, que es nuestro más simbólico centro clandestino de detención. Estoy entre preocupada, consternada, enojada, indignada, la verdad, porque me parece que es un agravio a la memoria colectiva de los argentinos, ¿no? Un lugar que justamente ha sido reservado para el recuerdo, para el homenaje a las víctimas y que sea utilizado para una celebración de este tipo, dicen con la presencia de 2000 personas. Sinceramente creo que es un agravio a todos los argentinos. Me parece que ALAC no puede permanecer en su cargo, es una actitud indigna. Vamos a decir que nos dio bronca, nos genera mucho dolor. Es el último lugar donde vimos a muchos de nuestros compañeros con vida. Ahora, la ESMA, ¿para qué está abierto hoy en día? Si usted quiere ir a un recital, va a poder entrar sin ningún inconveniente. Si quiere ir a ver a murgas. Últimamente, donde infinidad de testimonios, no solamente el mío, hablan acerca de los asados de la ESMA. Pasando por encima, digamos, la implicancia y la simbología que tiene la palabra o el hecho de los asados en la ESMA, que significan cuando un compañero fallecía o llegaba muerto del centro clandestino de detención, lo cremaban arriba de una parrilla en el campo de deportes de la ESMA. Y a esto ellos le llamaban los asados o los asaditos. Vamos a hacer un asadito con una o varias víctimas, ¿no? ALAC, encima, quiso asegurarse de que la reunión